Les comparto. Tenemos acá un motor de 25 HP, es utilizado en minería para mover contenedores de roca en molinos. El motor se encuentra conectado en estrella a un voltaje de 440 volts. La impedancia por fase es de 20 con ángulo 25 grados. Calcule las corrientes de línea que consume el motor, calcule los voltajes de línea y dibuje el diagrama de conexión. ¿Ok? Veamos cómo andan con eso. Eso mismo iba a preguntar si, porque en los ejercicios anteriores el diagrama viene como dado. Exacto.
¿Cómo van con eso? Realmente todavía no logro hacer una imagen del diagrama. Pero no importa, eso lo vemos después. A ver. Se me ha hecho difícil. Estuvimos calculando esto que estaba acá. Esta que está aquí es la conexión estrella. Está temblando. ¿Está temblando? Sí, Ya, mami, ¿no? ¿Qué pasa asuste, bebé? está pasando. Ya, esa es la conexión estrella, ¿ok? Solamente que acá dice que la impedancia por fase vale 20 con ángulo 25. O sea, aquí donde dice 10 con ángulo 15, debiera decir 20 con ángulo 25. En cada una, 20 con ángulo 25, 20 con ángulo 25, 20 con ángulo 25. Todas iguales. ¿Ok? Entonces, cuando me piden a mí la corriente de línea, yo tengo que recordar la teoría que dice que la corriente de línea es exactamente igual a la corriente de fase. Entonces, hago el cálculo de la corriente de fase, el voltaje de fase dividido por la impedancia por fase. Entonces, yo sé que esta cosa tiene un Profe, voltaje de 440 volts, ¿sí? ¿podría repetir eso que me perdí? Ahí, ¿cómo era la lógica de que si es de línea, ahí como que me perdí? La corriente de línea es la que viene por la línea, ¿ya? Sí, Y aquí entra a la fase. sí. Entonces, en la conexión estrella, la corriente de línea es exactamente igual a la corriente de fase. Ah, ya. Entonces, cuando nos preguntan por las corrientes de línea, es lo mismo que calcular las corrientes de fase. Claro. Hacemos el Ya. cálculo de la corriente de fase, el voltaje de fase sobre la impedancia. El voltaje dice acá 440 volts. ¿Ok? Entonces, 440 con ángulo 0, lo dividimos por la impedancia y obtenemos la corriente para la fase R. Hacemos lo mismo para la corriente en la fase S, solamente que desfasada ahora en 120 grados. Recuerden lo que vimos en la clase pasada. Y para la fase T, también desfasada en 120 grados. Se hacen los tres cálculos de las corrientes. Para la fase R, la S y la T. Profe, entonces, el tema de que la impedancia es 20 ángulo 25, se asume que en toda la estrella es igual.
Son todas iguales, claro. Lo que pasa es que yo llegué y esto vale 20. Ujú, ya. ¿Puede pasar que no sean todas iguales? Sí, puede pasar en Y la en ese conexión, caso, en la conexión tetrafilar. ah, comprendo. ¿Verdad? Entonces primero calculé la corriente, el RST era de las tres líneas. Ahí está. Comprendo. Entonces, les recuerdo que cuando nosotros necesitamos medir el voltaje de fase, tenemos que situar el voltímetro entre esos dos terminales y medimos el voltaje al que está sometido la impedancia entre la fase y este punto de acá que corresponde al neutro, ¿ok? Al punto común. Eso es lo que se llama voltaje de fase, ¿A cuál neutro? Ah, leí. el neutro, aquí en el centro. Ya. Entonces, entre la fase y el neutro, lo que tenemos es un voltaje de fase. Entre la fase R, no, es el punto. Entre la fase, Entre la fase y el neutro. Puede ser ya, entre la fase S y el neutro. Puede ser ya, entre la fase T y el neutro. Lo importante es que se esté midiendo entre fase y neutro. A eso se le claro. llama voltaje de fase. Y cuando mido entre dos líneas, por ejemplo, entre la R y la S, lo que tengo es un voltaje de línea. ¿Ya? Sí, Entre fase y neutro tengo voltaje de fase. Entre línea y línea tengo voltaje de línea. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está amplificado por raíz de 3 y desfasado en 30 grados. ¿Se acuerdan? sí, me acuerdo de eso. Ok, entonces, cuando calculamos el V de línea R, vamos, esto será raíz de 3. A ver si insertamos por aquí un raíz de 3 por 440 con un ángulo de 0 más 30 grados, ¿cierto?
Mm, En la, en la conexión estrella, el voltaje de línea es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. Exactamente. Ahí está. Ah, Profe, menos 90 en ese fasor, ¿o no? O sea, en el del medio. Ahí, ahí estaríamos, ¿cierto? ¿Alguna duda con eso? profe, Sí. y creo que me acordé. Los ángulos de 0, menos 120 y más 120 es por el tema de la estrella. Sí, ¿O porque no? la fuente de fase en realidad están desfasadas a 120 grados. Ya, Las fuentes de los voltajes. Independientemente de cómo estén. Si están conectadas en delta o están conectadas en estrella. Eso no lo sabemos. ya, Pero sí sabemos que los voltajes de fase corresponden a 440 volts. Entonces ahí situamos los 440, el primero lo situamos en 0, el segundo en menos 120 y el tercero en 120. Podríamos ah, haberlo situado en 10. Entonces ya, este otro tendríamos que haberlo situado en menos 110, menos 110 y el otro en 130. 110, 130. Ah, sí, 130. ¿Cierto? Sí, sí, Pero siempre asumimos que están situados, que la fase R está situada en 0 grados. ya. Entonces ahí tendríamos el diagrama de la conexión estrella con su respectiva impedancia. ¿Cuál? Ah, sí.
Y ahí en el diagrama, ¿dónde ubicaríamos el motor trifásico de 25 HP? O, Buena pregunta. Esto que está acá ¿mm? representa las bobinas que tiene el motor adentro. Ya. Mm, Entonces sería como el motor. En cierto modo, esto sería el motor. Mm. Y el voltaje de 440, Está por acá, en alguna parte, en la fuente. claro. Mm. Una impedancia. ¿Cómo se dibuja? Normalmente con este rectángulo, una impedancia. Y Es una el resistencia. símbolo. La resistencia, como un diente de sierra. Ah, ya. Vale, vale. Gracias. Ok. Seguimos con el otro. ¿Podría volver para sacarle una foto al diagrama anterior y ya, De ahí se lo subo al chat. ya, sería bueno. Gracias, profe. El otro.
¿Ya? Supongo que ya lo copiaron. Profe, el microfaraday era por 10 elevado a algo, ¿no? A la ¿O no? menos 6. Ya, Y el milihenrios es por 10 a la menos 3. ya. Por 10 a la menos 3 y por 10 a la menos 6. No importa. Gracias. ¿Resolvemos entonces? Bueno, Vamos a Sí, encontrar el XL. Reactancia inductiva. Primero que nada. ¿por qué era inductiva? Oh, ya se me olvidó. Era por- Profe, ¿Sí? ¿la F, el 50 era una constante o...? En el caso de la red chilena, sí, es constante, 50 Hz siempre. Vale, gracias, profe. A no ser que se diga lo contrario, que estamos trabajando en Estados Unidos, ahí tú cambias a 60 Hz.
¿Se entiende hasta ahí? Lo único que hice fue realizar el cálculo para la reactancia inductiva XL aplicando la formulita 2πfL. ¿Ok? Entonces me dio 9.5 con ángulo 90 grados ohm. Lo mismo para la reactancia capacitiva, 1 sobre 2pi FC. Me da 42 con ángulo de menos 90 grados. ¿Ok? Entonces ahora tenemos los tres elementos del circuito, la resistencia, la inductancia y el capacitor, como impedancias. Patricia, dime. En las reactancias, los ángulos están dados por algo o es porque es así. Lo que pasa es El que esta acá ángulo- lleva una J, como la reactancia lo que hace es reflejar el efecto tanto magnético como capacitivo de cada elemento. En el caso de la inductancia es el efecto magnético y ese nosotros lo graficamos en el plano imaginario, por lo tanto esto lleva una J de imaginario, ¿ya? Y aquí Sí, abajo también lleva una J de imaginario, ¿ya? ya, Entonces el J equivale a los 90 grados y como este J está abajo dividiendo, cuando pasa para arriba pasa como menos J y ahí aparece el menos 90 grados. ya. Entonces, siempre que uno calcule la reactancia inductiva y capacitiva, tiene que ponerle ese J y siempre va a Sí, ser 90. sí, siempre va a ser 90. Ya. Profe, la impedancia resistiva siempre va a ser 100 con grado cero. Siempre va a ser con ángulo cero. El valor te lo va a dar el valor que tenga la Ah, resistencia. Puede ser ya. 5 con ángulo cero, 10 con ángulo cero, 25 con ángulo cero. Siempre que es resistiva va a llevar ángulo cero. El voltaje dividido la I.
Profe, ¿Sí? para calcular las impedancias, en la resistiva es igual al valor de la resistencia que aparece arriba con el ángulo 0, y para las otras, ¿cómo llegó a ese resultado? Cuando hice el cálculo aquí, Esos de ahí son, y esos son equivalentes. sí. Reactancia e impedancia son equivalentes. Mm. Y después se sumaron. Exactamente. Ya. Y cuando haces la suma y sacas el Z total, te das cuenta de inmediato que el circuito es capacitivo. Claro. ¿Se entiende hasta ahí? Están todos los cálculos. La impedancia total, la corriente, el factor de potencia y las tres potencias. Activa, reactiva y aparente. El Q da negativo, así que de inmediato uno sabe que el circuito es capacitivo. Varias formas de verlo. Primero, la impedancia da con signo negativo, el ángulo. Por lo tanto, es capacitivo. La corriente da con signo positivo, 18 grados. Si el voltaje está en 0 grados, entonces la corriente está adelantando al voltaje, por lo tanto es capacitivo. Y por último, ver el valor, el signo de la potencia reactiva Q, da negativo. Entonces
Otra corroboración de que el circuito es capacitivo. ¿Ok? Sí. 3 formas de verlo. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. solo tengo una sola duda, pero creo que la estoy a punto de resolverla. Ok. Mientras tanto, ¿seguimos con el otro? ¿O hacemos un alto? ¿Qué horas son? Son las 4. Sí. Puede ser un descanso y al siguiente. Ok. Sí, podríamos hacer un break. Ok, perfecto. Detengo la grabación. Profe, ¿le puedo hacer